Vamos a comenzar la clase de hoy y hoy vamos a hablar sobre Schopenhauer y nos vamos a centrar sobre todo en su obra El mundo como voluntad y representación. Nos vamos a fijar desde el parágrafo 17 hasta el número 34. Los principales conceptos que nos encontramos en la obra de Schopenhauer son dos, como ya lo hemos dicho, el de voluntad y el de representación. Schopenhauer juega muchísimo con los conceptos que ya Kant dijo en su momento. Schopenhauer es súper fan de Kant, por así decirlo, pero cambia algunas cosas y nos hace ver que en realidad tiene su propia filosofía. En el caso de lo que él llama representación, podríamos asemejarlo un poco a lo que Kant llama el fenómeno. Es decir, las condiciones de conocimiento que nos hace entender el mundo, ¿no? Entender los objetos que hay en la experiencia. Por eso dice que el ser objeto es la forma más general de la representación y provoca la descomposición entre sujeto y objeto. Ahora veremos más adelante cómo se produce esa descomposición. Pero la representación siempre está sumergida en lo que él llama la ley de la casualidad, de la causalidad, perdón. Es decir, la ley de la causalidad simplemente es la sucesión constante entre causas y efectos, a lo que está sometido la experiencia. Esta ley de la causalidad solo es válida para las representaciones, es decir, para los objetos de las experiencias. Y esta ley puede darse de dos formas, ¿vale? Puede ser partiendo del sujeto, que es a priori, es decir, sin experiencia, o partiendo del objeto, a posteriori, ¿vale? El... Oh, me ha sonado la alarma. Bueno, él dice, el investigar es el saber el significado de las representaciones. Es decir, el investigar está asociado al conocimiento y de alguna manera solo podemos conocer las representaciones. Y no podemos conocer como tal, no podemos conocer como objeto la voluntad. Aunque hay varios intentos, como veremos ahora más adelante, de conocer qué es lo que significa la voluntad. ¿Vale? En realidad podríamos decir, vale, el mundo entonces sería representación, porque si no podemos conocer la voluntad, pues solo podríamos determinar el mundo como representación. Pero Schopenhauer dice que esto no tendría ningún sentido. Por eso debemos iniciarnos en lo que significa la voluntad, ¿vale? Que es en realidad el concepto que mantiene o que sostiene el significado tanto del ser humano como del mundo, ¿vale? La representación solo llega a imágenes o nombres, no llega a lo que es la propia esencia de las cosas. Ya podemos intuir un poco qué es lo que consigue la esencia de las cosas, que sería la voluntad, ¿vale? Lo veremos ahora más adelante. Para el sujeto que conoce, el cuerpo es un objeto más, es una representación cualquiera, ¿vale? Y la voluntad lo que hace es revelar el significado del fenómeno sujeto. El sujeto es, por así decirlo, la causa del cuerpo, ¿no? Pero el cuerpo se da de dos formas distintas. Se da como representación, que quiere decir en la intuición del entendimiento, o como voluntad, como lo inmediatamente conocido. Vale, habíamos dicho que la voluntad no puede ser conocida como tal, ¿vale? Y que la representación es una forma de entender los objetos y de realmente conocer cómo los entendemos ordinariamente, ¿no? Pero es como que la voluntad es un concepto que ya pone o hace el conocimiento posible, ¿vale? De alguna manera. Entonces, aquí pone una igualdad entre el acto de la voluntad y la acción del cuerpo, ¿vale? El acto de la voluntad se da de forma inmediata, ¿vale? No necesita la mediación del conocimiento, sino que es ella misma la que produce el conocimiento.
Y la acción del cuerpo es la intuición para el entendimiento, ¿vale? La acción del cuerpo es el acto de la voluntad objetivado, es decir, convertida en representación. La voluntad es el conocimiento a priori del cuerpo. Y el cuerpo, perdón, es el conocimiento a posteriori de la voluntad. O sea, lo que vemos aquí es que en realidad lo que rige los fenómenos, y entre esos fenómenos podemos incluir el cuerpo dentro de ellos como un objeto más dentro de la realidad, viene producida por la voluntad. Y gracias a la voluntad es como que el conocimiento y los objetos o la experiencia son posibles, ¿vale? Por eso dice que en la realidad querer es igual a obrar, gracias a la voluntad. En la reflexión, querer no es lo mismo que obrar. Y el conocimiento de la voluntad no es separable del conocimiento del cuerpo. Es como que la voluntad recorre toda la esencia de la realidad, sean objetos o sean sujetos, ¿vale? Los dos están, tanto cuerpo como alma o como cuerpo como sujeto, como queramos llamarlo, van unidos siempre hacia la voluntad. Y la voluntad es la causa del mundo y de los sujetos, ¿vale? Entonces, ¿realmente podríamos conocer la voluntad? Podemos conocerlo a través de sus actos individuales, como por ejemplo el tiempo, que es una forma del fenómeno, ¿vale? Lo conocemos porque ahora nos traspasamos de nuevo a Kant y Kant decía en su estética trascendental que para que los fenómenos se nos den y sean posibles, necesitamos el espacio y el tiempo para que se nos den en una experiencia concreta. Por lo tanto, el espacio no es un objeto, el espacio y el tiempo no son objetos en sí mismos, por así decirlo, sino que son las mediaciones o los medios que permiten que la experiencia se nos dé. Nosotros no podemos decir, vale, el tiempo es tal, no. Gracias a que hay una sucesión en el tiempo y en el espacio, es decir, la causalidad, podemos entender que eso significa tiempo y espacio, porque ocupan un espacio concreto y duran un tiempo determinado, ¿vale? Entonces, vemos la comparación constante que hay entre los conceptos de Schopenhauer y Kant, ¿vale? ¿Hasta aquí todo claro? Sí. Perfecto, ¿no? Vale. Em, la cuestión se basa en eso, ¿no? En que la representación es la forma que tenemos de conocer el mundo mediante los objetos. Y la voluntad es lo que recorre todo eso como causa, ¿vale? Por esto mismo, el cuerpo es la condición del conocimiento de la voluntad. Gracias a que hay una representación, es posible conocer que la voluntad es causa de la representación. Si no, no sería posible entender eso. Necesitamos que haya, de alguna manera, una causa de esa representación, de que haya un sustento, ¿vale? Por eso el cuerpo también es necesario de alguna manera, aunque sea un simple objeto, porque en realidad nosotros, como sujetos, también estamos determinados a ser objetos de esa manera, ¿no? A ser objetos de la voluntad, de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que dice es que el cuerpo es el único individuo real del mundo. Es el único objeto de la voluntad y el único objeto inmediato del sujeto. Bastante curioso, ¿no? Hasta ahora todo el mundo había dicho, bueno, pues la filosofía y la realidad y la verdad en realidad parte más de la racionalidad que de la experiencia. Habíamos visto ciertos filósofos empiristas que daban más atención
a la experiencia, ¿no? Y a todos estos actos de la conciencia que en realidad son percepciones. Pero, aún así, deben de decir que hay un sustento racional que las capte, ¿no? O que las organice de alguna manera. Simplemente el único que le había negado hasta ahora había sido Hume, pero nos habíamos dado cuenta un poco de las posibilidades a la crítica de esta teoría, ¿no? De Hume, ¿no? De que cómo es posible que haya un montón de percepciones y no estén aunadas en un sujeto que las conoce, ¿no? Entonces, em, el concepto de Schopenhauer es literalmente otro tipo de juego totalmente. Ahora nos damos cuenta de que la voluntad es algo que se ejerce inmediatamente y que no depende de la transición producida en el conocimiento, ¿vale? La representación, como habíamos dicho, se da en un espacio y el conocimiento solo puede ser posible de la individualidad, es decir, de los objetos, ¿no? Que podemos captarlos individualmente. Y eso es una limitación, porque, pues nada, no me va a parar de sonar esto. Vamos a quitarlo un momento. Vale, ahora no tengo ninguna. Vale. Eh, la individualidad es una limitación, ¿no? ¿Por qué? Es necesario que limitemos para poder conocer, porque eso es lo que nos da el concepto de identidad. Y como habíamos visto en Hegel anteriormente, que es un proceso exclusivamente de Hegel, de que gracias a la diferencia podemos encontrar la identidad, aquí lo que encontramos en Schopenhauer no es tanto ese movimiento dialéctico de Hegel, sino que lo que encontramos es una separación entre lo que es el conocimiento, que es la representación, y lo que es la voluntad, que no podemos conocerlo directamente, pero que sí podemos intuirlo gracias a la representación, ¿vale? Fuera de la voluntad y de la representación no hay conocimiento posible, ¿vale? Son los dos elementos que generan o provocan o crean el mundo, ¿no? La voluntad es el ser en sí del cuerpo, según Schopenhauer. Y se pregunta, ¿por qué mi cuerpo quiere esto y no aquello? No hay ninguna razón para ello. Esta es una de las características que nos dan un poco más de acercamiento a qué es la voluntad. No hay razones, no hay causalidades, no hay conocimiento como tal. Y eso nos choca, ¿no? Por eso se conoce a Schopenhauer como el padre del irracionalismo, ¿no? Porque no hay ninguna razón y no hay ninguna racionalidad para entender qué es lo que significa la voluntad. Pero aún así lo entendemos. Y justamente con esta explicación que acabo de dar a lo último, nos damos cuenta de que no todo en la realidad forma parte de la racionalidad, sino que a veces tenemos esa parte de la sensibilidad que es irracional y que muchas veces nos atraen muchas personas que hablan emocionalmente y nos captan más, aunque su contenido no sea tan bueno, ¿no? Y esto lo podemos ver y aplicar en cualquier parte de nuestra vida cotidiana. Y es así como la voluntad en realidad es esa parte irracional de nuestra vida que rige sobre esa parte racional. Porque la parte racional se determina mediante reglas, que podríamos incluir ahí la ciencia, y la ciencia es algo seguro, pero que avanza muy lentamente y que necesita, en realidad, de esa parte irracional. Porque gracias a la irracionalidad es como es posible construir la racionalidad, ¿no? Pero en realidad, si nos preguntamos ciertas preguntas filosóficas generales, como ¿por qué estamos en el mundo? Tal, nunca vamos a encontrar una respuesta concreta. Puede ser que la ciencia llegue a encontrar eso, pero de momento no lo sabemos. Y es algo que posiblemente sea irracional, ¿no? Según Schopenhauer, toda acción del cuerpo es orden de la voluntad, ¿vale? La voluntad, una vez más, vemos que es la causa y los objetos o las representaciones, el cuerpo que se incluye dentro de ella, es el efecto o los efectos, ¿vale? Y ahora hace una comparación, una ejemplificación entre la voluntad y la representación,
que es muy buena, ¿no? Para ilustrarnos, ¿no? Dice, los dientes, la garganta, el conducto intestinal son el hambre objetivada. Y dice, los genitales, por ejemplo, son instinto sexual objetivado, ¿vale? Entonces, el hambre objetivada y el instinto sexual objetivado son ni más ni menos que la voluntad. Y cada una de las partes del cuerpo son la representación, porque forma parte del cuerpo, ¿no? Es como todo pertenece a una función, y esa función primaria, que es la que causa el efecto, es la voluntad, ¿vale? Y por ejemplo, habla también de qué significa el carácter o qué es el carácter. Y el carácter simplemente es una modificación de la representación. Nosotros elegimos modificar nuestras representaciones según queramos manejar y elegir nuestra vida, según nuestras acciones. Entonces, según ciertos objetos que elegimos o otros que elegimos, pues nos movemos en la decisión de la representación, ¿no? El fenómeno, como decíamos anteriormente en términos kantianos, es igual a la representación de Schopenhauer, ¿vale? Y si recordamos, Kant hacía una distinción entre el fenómeno y la cosa en sí, que la cosa en sí no puede ser conocida por contradicción, porque solo puede ser conocida a través de un conocimiento en la experiencia. Y Schopenhauer compara la cosa en sí de Kant con la voluntad, ¿vale? La voluntad es distinta entonces del objeto o del fenómeno, ¿no? Y el objeto es fenómeno de la voluntad. Así encontramos que una persona o un individuo es distinto de la voluntad como cosa en sí. Esa construcción de persona, de personalidad, de carácter, son cosas que van dentro de la representación. Nunca pueden ir dentro de lo que podemos llamar como voluntad, ¿vale? Entonces, esa persona o ese individuo con cierto carácter, cierta vida, ciertas circunstancias, que somos cada uno de nosotros, es un fenómeno de la voluntad determinado. Es decir, que nosotros somos representaciones únicas de esa voluntad determinada, ¿vale? Por eso cada uno tiene un carácter y aunque nos llamemos de nombres parecidos o que podamos coincidir con nombres o lo que sea, siempre vamos a ser distintos. Incluso personas que son muy parecidas van a tener algo distinto, porque son distintas representaciones de la voluntad. Y quizás ese es uno de los argumentos que nos hace entender de que puede ser que nuestra vida o nuestra esencia pueda ser infinita, ¿no? De que siempre hay infinitas posibilidades de ser, ¿no? Y eso se sustenta gracias a la voluntad, en términos de Schopenhauer, ¿no? A priori pensamos que somos libres y podemos crear una nueva vida y nos podemos convertir en otra persona, pero a posteriori no somos libres. Estamos sometidos a la necesidad. ¿A la necesidad de qué? A la necesidad de ser distintos, ¿no? De ahí la contradicción entre lo que pensamos que es libertad para nosotros, pero en realidad el problema viene, siempre lo digo en mis vídeos, de que confundimos libertad con libertinaje. Libertinaje es hacer lo que nos dé la gana, pero libertad, la auténtica libertad, como Hegel dice, es conciencia de la necesidad. Y ser consciente de lo que es necesario es ser libre auténticamente, porque en realidad la libertad viene de la conciencia de nosotros mismos, de la autoconciencia. Y eso es lo que nos da la auténtica felicidad. Porque pensar a priori supone no el juicio, sino el prejuicio. Y prejuzgar no viene acompañado de conocimiento, sino siempre de desconocimiento. Y el desconocimiento, obviamente, lo que produce es el miedo. El miedo es un elemento que nos hace prejuzgar.
y a la vez desconocer la realidad. Por lo tanto, pensar que somos libres indirectamente sin ver cómo en realidad estamos determinados a ser nosotros mismos, pues nos damos cuenta de que la realidad es conciencia de la necesidad. Por eso, Schopenhauer se ve en estos elementos como irracionalista, pero a la vez como súper mal, ¿no? Es decir, vale, no hay libertad, tal, pero investigándolo, como lo acabamos de reflexionar, nos damos cuenta de que no haya libertad, sino que estamos obligados a ser quienes somos. ¿Por qué? Por la voluntad. Porque si las representaciones necesitan ser distintas una a otra, lo podemos ver también con objetos, ¿no? Como decíamos anteriormente con otros filósofos, en otros ejemplos, decíamos, vale, tengo dos lámparas, una es de color negra y otra es de color rojo, pues imagínate que las dos son de color rojo. Aún así, serían distintas, necesariamente porque ocupan un espacio y un tiempo distinto. Por lo tanto, las representaciones necesitan ser distintas. De ahí que necesiten mantenerse lo que son, que ese es el auténtico movimiento de libertad, ¿vale? Lo entendemos todo, ¿verdad? Por ahora. De momento Si sí. tiene, si tiene alguna duda, ya saben, me pregunta y, y lo vemos. La verdad que Schopenhauer es un poco más fácil de digerir que Hegel, ¿verdad? Sobre todo al principio. Vale. Entonces, la voluntad, dice, es exclusivamente humana y animal. Después veremos que incluye un poco las plantas en este proceso, pero realmente tiene que incluirlas y se da cuenta porque si hemos dicho que los dos elementos que son eh, o provocan el mundo son la voluntad y la representación, pues necesariamente debe abarcar las plantas también, ¿no? Pero bueno, lo veremos ahora más adelante. Dice, las representaciones pueden determinar a la voluntad, pueden o contenerla o acelerarla. Ahora veremos, ¿no? Decíamos que en realidad la voluntad es lo que afecta a las representaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo puede determinar las representaciones a la voluntad? Pues ahora lo veremos. El cuerpo tiene estímulos, ¿no? En su esencia, en realidad esos estímulos son voluntad, pero esa voluntad no es en sí misma, porque solo son en todos sus fenómenos, ¿vale? Está sometida a la necesidad, ¿vale? Esos estímulos son provocados de forma irracional, ¿no? No hay algo que podamos decir, es decir, cuando nosotros tocamos el fuego, instintivamente, pues quitamos porque nos quema, ¿no? Pues ese movimiento de quitar porque nos quema es lo que Schopenhauer llama voluntad, ¿vale? La representación sería aplicar el tacto a algo que quema, que es el fuego, y por eso lo describimos racionalmente y decimos que eso es el conocimiento o que eso es la representación. Pero la voluntad en sí misma es algo que no es controlable y que no es conocido. O sea, no hay una demostración científica de cómo eh, es posible explicar eso, ¿no? De que por qué quitamos la mano del fuego. Y la única manera posible de explicarlo científicamente es a través de la causalidad, a través de explicar, vale, porque el fuego quema y tal, ¿no? Y al tocarlo, nuestra piel, bla, 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 bla. Pero en realidad es un concepto que en realidad enmascara esa voluntad, ¿no? Esa voluntad está indirectamente en ese proceso instintivo de la realidad, ¿vale? Las plantas, como te decía, son total estímulo, no tienen conocimiento, por lo tanto, ahí se diferencian del animal. Representa el ser en sí como voluntad. Es decir, las plantas no tienen esa conciencia de sí mismas, no tienen ese proceso de autoconciencia, porque no pueden ponerse a sí mismas como objeto. Eso es lo que nos hace propiamente que podamos ser conocidos o que podamos conocer, ¿no?
Y la voluntad, como decía anteriormente, es el núcleo de todos los fenómenos, de la realidad. Así pasa a decir que la forma es el principio de la razón. Es decir, la forma solo podemos captarla mediante las representaciones. Es imposible captar nada como la forma, como la causalidad, como todo lo que entendemos por espacio y tiempo y que entendemos en realidad por conocimiento, ¿no? Es imposible captarlo a través de la voluntad, porque eso es una representación. Entonces, nos estamos viendo que constantemente la voluntad se opone a cerrarse a un concepto, ¿no? De alguna manera. Y en realidad eso es así porque el concepto forma parte del conocimiento, ¿no? Entonces, solo podemos ver la voluntad reflejada en las representaciones. Y así es la manera en que las representaciones inducen o afectan o determinan a la voluntad. ¿En qué sentido? De que es imposible conocer la voluntad si no es a través de las representaciones. ¿Vale? Aquí vemos y podemos compararlo con la autoconciencia en Hegel, ¿verdad? Decíamos en Hegel que la autoconciencia se conoce a sí misma porque reconoce al otro. Yo me reconozco a mí mismo gracias al otro, ¿no? Entonces, la voluntad hace el mismo movimiento aquí. La voluntad no puede conocer, pero gracias al movimiento del otro, yo me puedo conocer a mí mismo. ¿El otro quién es? En este caso, la representación. ¿Cómo podemos verlo? Pues, por ejemplo, si dice que las plantas son total estímulo y que cuando toco el fuego somos puro instinto, pues vemos que donde no hay un proceso racional, donde está la auténtica irracionalidad, que son los instintos, ahí podemos definir de alguna manera lo que significa la voluntad, ¿vale? Por eso decía que el cuerpo es la voluntad en sí, porque el cuerpo es realmente instintivo. El cuerpo se convierte en algo racional y que tiene una capacidad de decisión simplemente porque la mente o el cerebro actúa sobre él, ¿no? Y la voluntad es ese movimiento, siempre que es indescriptible conceptualmente, pero visible sensiblemente, ¿vale? Por eso la voluntad no se halla sujeta a una explicación, no está sometida a la razón. Y los fenómenos más habituales son los que menos entendemos. Esto es un ejemplo muy curioso que pone Schopenhauer que es muy interesante. Dice, explícame cómo es posible que una piedra cae y un animal se mueve. Estos dos ejemplos. Una piedra cae, explícame ese concepto. Ahora, desde la ciencia podríamos decir, pues sí, una piedra cae por el efecto de la gravedad, tal. Vale, pero en sí mismo, ¿qué es? No puedes explicarlo porque es algo que necesariamente sucede y sucede según las leyes del mundo y eso es lo que representa la voluntad, ¿no? De alguna manera. O que explícame qué es el movimiento. Pues el movimiento lo puedes explicar científicamente una vez más cuando se produce una fuerza cinética, tal, pero en sí mismo, explícamelo. No es posible. Por lo tanto, ahí es donde se encuentra y ahí es donde se esconde la voluntad, ¿no? Por eso se identifica con la cosa en sí. En Kant, la cosa en sí es lo que no puede ser explicado, porque necesariamente solo podemos conocer a través de los fenómenos, de las representaciones, en el caso de Schopenhauer, una vez más. Entonces, la voluntad es una y las representaciones son plurales, ¿no? Aquí encontramos un parecido con las ideas platónicas, ¿vale? La pluralidad se basa en los fenómenos y se aplica el principio de razón. El principio de razón no lo habíamos definido concretamente, pero Schopenhauer dice que es el tiempo, el espacio y la causalidad. Es decir, las tres características necesarias que Kant pone como acceso o como método para conocer los fenómenos.
Y este principio de razón se aplica a lo que es la representación en Schopenhauer, ¿vale? El principio de razón en realidad son formas del conocimiento, no cualidades de la cosa en sí, ¿vale? Porque, una vez más, la cosa en sí se identifica con la voluntad y no nos puede ser conocida, sino que solo podemos conocer a través del principio de razón, es decir, mediante espacio, tiempo y causalidad, dentro de las representaciones, es decir, dentro de los fenómenos. La materia es igual a causalidad. Necesariamente solo podemos captar la materia a través de representaciones y a través del principio de razón. Es decir, la materia está sometida al principio de razón y por lo tanto se identifica como el mundo como representación. Y eso quiere decir que solo existe el mundo como representación para el entendimiento, es decir, para la racionalidad. Acuérdate de que racionalidad siempre la ajustamos a entendimiento y sentido lo ajustamos a la sensibilidad, es decir, a lo que forma parte de la experiencia, ¿vale? Pero en el caso de Schopenhauer es más que el proceso de conocimiento se asocia al entendimiento y captamos las representaciones gracias al principio de razón, ¿vale? Y necesariamente lo incluimos en un espacio, en un tiempo y en una causalidad, ¿vale? Así pone una comparación entre la fuerza de la naturaleza con la objetivación de la voluntad. Y esa igualdad, en mayor o menor grado, son las ideas de Platón, en realidad, ¿vale? Esa objetivación de la voluntad no es ni más ni menos que cuando la representación se hace presente, ¿vale? Si volvemos a Platón, las ideas son la auténtica realidad, son eternas, indivisibles, etcétera, ¿no? Y los sentidos o los objetos que captamos mediante los sentidos son participaciones de la idea, es decir, son cosas concretas y gracias a que tenemos la idea en nuestra cabeza de lo que es la lámpara, pues podemos ver las distintas lámparas, ¿no? Mm. Y de alguna manera las ideas se identifican con la voluntad. Las ideas platónicas se identifican con la voluntad de Schopenhauer, ¿vale? La diferencia entre Platón y Schopenhauer es que Platón piensa que sí es posible conocer las ideas. De ahí su concepto de sociedad donde el filósofo es el rey, ¿no? Donde el filósofo es el que es más capacitado para gobernar una ciudad porque tiene los conocimientos del bien, de la justicia, etcétera, ¿no? En el caso de Schopenhauer no es posible conocer la voluntad, sino que solo la podemos ver gracias a la representación. Pero nos sirve como ejemplo para comparar, ¿no? Por dónde quiere ir Schopenhauer. Y aquí vemos otra vez, en este ejemplo justamente, de que no todo es racional, sino que aunque las cosas, los ejemplos de la comparación entre Platón y Schopenhauer, no estamos dando una definición de lo que significa la voluntad, entendemos lo que es la voluntad, qué es lo que nos quiere decir Schopenhauer. Por lo tanto, no podemos negar como a científico o como sin sentido lógico a la teoría de Schopenhauer simplemente porque no se ha definido el concepto exactamente con una definición lógica o científica o racional, ¿no? De ahí el sentido de tener en cuenta también la sensibilidad y de tener en cuenta que no todo debe ser definido. Porque si existen definiciones, quizá haya algo que no se ha definido. Aquí podemos contraponer, bueno, exponer la teoría del primer motor de Aristóteles. Encontramos esta similitud en lo que estamos diciendo ahora, de que en realidad, bueno, si hay ciertos efectos que se siguen de ciertas causas, ¿no? Si hay ciertas representaciones, necesariamente debe haber algo que no se ha definido
de esa manera, que sea la causa de esos efectos, sea la causa de estas representaciones. Pues aquí es donde encontramos la voluntad. ¿Vale? La ley natural es igual a la relación de la idea con la forma. La forma es el principio de la razón. Espacio, tiempo y causalidad. Por lo tanto, esa ley natural es la relación de la idea con la forma, pero de la forma de qué? La forma del fenómeno. ¿Vale? La causalidad, en ese principio de la razón, limita al espacio y al tiempo. ¿Por qué los limita? Porque los define. ¿Vale? Y justamente después pone el ejemplo de Malebranche, que es un filósofo, que decía que la causa natural es causa ocasional. Es decir, un ejemplo que pone es la semilla que germina. Es ocasional la naturalidad o la naturaleza. Y que sea representada la voluntad o no, depende de la ocasionalidad. Depende de esa determinación que haga la voluntad. ¿Vale? La voluntad no es causa. No es causa, dice. Y ahora, ¿por qué no entendemos qué es causa? ¿Por qué? Dice, claro, si ya te he dicho que el principio de la razón incluye la causalidad. Entonces, no podemos hablar de que la voluntad sea una causa como tal. ¿Vale? Así lo entendemos. Porque no tiene ese principio de razón. ¿Vale? Por eso, la física no puede estudiar a la voluntad. No podemos hacer que la ciencia entienda o descubra la voluntad. La voluntad se expresa por sí misma en los actos instintivos, como veíamos antes, en la fuerza de la naturaleza o en la ley natural o en los distintos movimientos que se expresan, ¿no? Entonces, ¿qué ciencia es la que puede estudiar la voluntad? ¿Cuál crees que...? Metafísica. Exactamente, muy bien. La única posible es la metafísica, porque no solo se fijan en leyes causales, etcétera, sino que vamos más allá de lo físico, como indica la propia palabra, ¿no? El error de la etiología, pone de ejemplo la etiología, o en general cualquier ciencia, es presuponer una causa última. Por eso es como, por lo que dice que la voluntad no es causa, ¿vale? La voluntad no es azar tampoco. No podemos decir, vale, pues entonces el instinto como es así, pues el instinto podría haber sido de otra forma distinta y así es como actúa la voluntad irracionalmente y no tiene ningún sentido. No. La voluntad es igual a idea. Por eso el hombre es representación. Aquí nos volvemos de nuevo a la necesidad de la libertad en las representaciones, porque las representaciones deben ser únicas. Y gracias a que cada uno de nosotros nos identificamos como diferentes, nos damos cuenta de que la voluntad es realmente algo que actúa con sentido y con una intención, podríamos decir, incluso. Si nos damos cuenta, el concepto de intención no incluye ningún concepto científico en el sentido de principio de razón. No pone un objeto dentro de un espacio y en un tiempo y en una causalidad. Quizá lo más parecido que podríamos poner es en el ámbito de la causalidad, ¿no? De que ciertas intenciones podrían producir ciertas causalidades, ¿no? Pero independientemente de eso, entendemos por qué decía yo el sentido de la voluntad como idea en el sentido de intención, ¿no? La voluntad, una vez más, es distinta de la causalidad, pero es igual a la casualidad. Por eso decíamos que la ley natural
actúa de forma ocasional, como decía Malebranche, porque es casual, ¿vale? Y la voluntad existe gracias a dos movimientos, que son dos fenómenos, la repulsión y la atracción, ¿vale? La representación es igual a objeto, sujeto, tiempo, espacio, pluralidad y causalidad. Y es el objeto del sujeto conocente, ¿no? De los sujetos que conocen. Los animales son distintos de los hombres, ¿en qué sentido? Hombres, podemos decir seres humanos, ¿no? Los animales tienen representaciones intuitivas. Los hombres tienen conceptos y reflexión. Los animales están ligados al presente y los hombres pueden mirar al futuro. Los animales tienen cierta perspectiva del pasado, tienen cierta memoria según la especie, ¿no? Pero lo que hace al hombre exclusivo es que puede mirar hacia el futuro. Establece unas ciertas creencias gracias a la ley de la causalidad, que gracias a esa ley se produce el espacio y el tiempo. Y pensamos, mediante esa creencia de la experiencia que nos dan las representaciones, que las representaciones van a ocurrir eh, en ese ciclo continuamente o van a ocurrir de forma parecida, ¿vale? Hume ponía un ejemplo de que pensamos que el sol va a salir al día siguiente simplemente por creencia. Creencia de que va a salir porque siempre sale todos los días. Pero eso no es conocimiento necesario de que vaya a salir al día siguiente el sol. Pues aquí vemos algo parecido en la forma de proyectar hacia el futuro que tiene el ser humano, ¿no? Por eso, lo que da realidad al mundo son las representaciones, sí, pero lo que da auténtica realidad es la voluntad, porque es expresada según la necesidad, ¿vale? Si ponemos la diferencia de nuevo como concepto general en filosofía, tenemos que lo necesario se opone a lo contingente. Y si lo plural normalmente es contingente, lo necesario es lo uno. Y aquí encontramos otra vez muchas posibilidades de la existencia de Dios, ¿no? De lo que decíamos también anteriormente de la causa última en Aristóteles, ¿no? De esa causa última, ¿no? Como posibilidad de que exista ese Dios, ese motor inmóvil. Y la voluntad, de alguna manera, representa ese motor inmóvil, o también podemos compararlo con el uno de Plotino. Y todos estos filósofos que hemos visto que creen en la existencia de Dios y encima la demuestran. Esto es lo interesante en filosofía, ¿no? En cuestiones teológicas, de que en realidad la religión no solamente se basa en una creencia, sino que encima esa creencia está demostrada. ¿Y cómo puede ser que una creencia sea demostrada si es algo supuestamente irracional desde el principio? Pues por eso mismo, porque en realidad lo racional es que la creencia y la sensibilidad y lo que creemos que es irracional, en realidad es racional, porque forma parte de la esencia de la realidad. El problema nos viene a nosotros por tener una sociedad cientificada, ¿no? O llena de cientificismo, porque actuamos desde esa perspectiva de la ciencia de que todo debe ser racional. Y lo que no es racional directamente lo ponemos en la cesta de lo irreal. Y ya veremos con Freud cómo se juega, ¿no? Dentro de esa posibilidad de que el yo está compuesto de algo que es una negatividad o que es algo que actúa irracionalmente dentro de nosotros mismos, ¿no? Lo veremos más adelante, pero a Freud se le califica de pseudocientificismo, ¿no? De pseudociencia, ¿no? Y es un concepto que a mí personalmente me hace mucha gracia porque
se ajusta la ciencia a la única verdad. Y en realidad vemos que incluso con las propias armas de la ciencia, que son la lógica y la racionalidad, podemos llegar a la demostración de lo que parece en un principio irracional. Por lo tanto, no seamos tan cientificistas y pensemos y reflexionemos un poco más antes de tomar una decisión. Porque en realidad, si no tomamos una decisión con la reflexión, lo que estamos haciendo es prejuzgar y no conocer. Por lo tanto, volviendo a nuestro tema, pone una metáfora muy interesante, que por eso, una vez más, abro paréntesis, de la necesidad de la poesía, de la necesidad de lo que es irracional, porque nos demuestra muchas veces qué es la realidad, como en el caso que pone aquí. Dice, pone una metáfora de una llama, imagínate una linterna, ¿no? O una luz que proyecta y una lente que tiene distintos patrones, ¿no? Imagínate puntos o triángulos, lo que sea, lo que te quieras imaginar dentro de la forma de la lente, ¿no? Y esa llama o esa luz proyecta en esa linterna mágica y esa linterna mágica, que es esa lente con distintas formas, representa la representación. Y la luz sería la voluntad, ¿vale? Lo entendemos perfectamente. La voluntad es algo instintivo que se produce sí o sí por la esencia de la realidad y esa lente en la que se ve proyectada la luz proyecta distintas formas. Y eso lo que proyecta es el principio de razón que nos permite a nosotros conocer de esa forma científica, de esa forma de la representación. ¿Vale? Y ahora te pregunto, ¿qué objetivo tienes en tu vida, Clara? Los humanos tienen objetivos, ¿no? Y los animales tienen voluntad de vivir. Y las plantas tienen afán de existencia sin objetivos. Por lo tanto, lo que nos hace humanos realmente es tener un objetivo, es ser representados dentro de esa lente, según una forma distinta y que tenemos de alguna manera esa forma propia, ¿no? Por eso el carácter es lo que nos hace individual, ¿no? No estamos diciendo aquí que en realidad la voluntad es la hostia, es ¡fua! Dios está representado ahí, manda sobre la racionalidad, es mejor que la ciencia. No, no, no. Estamos diferenciando que la representación tiene su límite y gracias a eso es ciencia y gracias a eso es racional y la voluntad es percibida. Y esa percepción viene de la sensibilidad. Y el humano tiene esa capacidad de siempre querer construir objetivos, de siempre querer buscar algo más allá de la simple representación, ¿vale? Los animales tienen esa voluntad de vivir, simplemente quieren sobrevivir, ¿no? De alguna manera. Los humanos queremos vivir, los animales quieren sobrevivir y las plantas no tienen ningún afán de existencia. Incluso no tienen voluntad de... Bueno, en realidad sí podríamos decir que tienen voluntad de sobrevivir por intentar buscar el agua, intentar buscar el sol, el crecimiento. Pero quizá no tiene conciencia de la supervivencia, como si podrían tener a lo mejor los animales, ¿no? Aquí oponemos necesariamente lo inteligible a lo empírico. Lo inteligible, ¿qué es? La voluntad. Lo empírico, ¿qué es? La percepción, bueno, representación. La representación, que está determinada por la voluntad, ¿vale? Y ahora nos podríamos preguntar por qué está determinada. ¿Por qué la voluntad precede a la representación? Porque no son los seres vivos los que se adaptan a las circunstancias, sino que las circunstancias son las que determinan a los seres vivos. Interesante, ¿no? En el sentido de que no hay una circunstancia dada. Es decir, por ejemplo, aquí va en contra de ciertas teorías científicas, como por ejemplo el lamarckismo, ¿no? Lamarckismo de un científico que se llama Lamarck,
bueno, se apellida Lamarck, y decía que el cuello de la jirafa se ha desarrollado porque Es verdad. Me tenía suena. la necesidad de alcanzar los frutos en las copas de los árboles. Y por eso es por lo que se hace el proceso de la evolución, ¿no? Darwin decía que era por la necesidad de sobrevivir, la ley del más fuerte, ¿no? Y en realidad, esta es la realidad, de que hay ciertas circunstancias que pone la voluntad por instinto y las representaciones son las que actúan y se juegan la vida, que eso es la vida, como la llamamos nosotros, dentro de esas condiciones que ha puesto la voluntad previamente. Pero no somos nosotros los que nos hacemos porque las circunstancias están ahí. No, 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 no. De alguna manera, las circunstancias nos vienen dadas y somos nosotros los que tenemos la capacidad de decisión y de libertad, que ahí es donde se encuentra la libertad, dentro de esa necesidad que nos viene dada por la voluntad, de que nos juguemos en ese juego que llamamos la vida, ¿no? Mm. Por eso algunos se pueden hacer millonarios, otros son vagabundos, otros son... tenemos pues todas las distintas representaciones. Y dentro de cada uno de los millonarios, dentro de los vagabundos, pues tenemos distintos vagabundos y distintos millonarios, ¿no? Que nunca van a ser iguales. Cada uno tiene esa personalidad dentro de esa exclusividad de la representación, ¿no? Por eso decimos, el mundo es voluntad y representación. No queremos decir que es solo voluntad, como te decía anteriormente, sino que es voluntad y representación a la vez, necesariamente, ¿vale? Si preguntásemos, ¿por qué quieres existir? Sería una pregunta estúpida, ¿no? Por eso la voluntad también se expresa aquí. Es nuestra forma de existir, de alguna manera, ¿vale? Y el principio de razón consigue ese principio de individuación para que sea posible el conocimiento, ¿vale? La voluntad, de nuevo, se identifica con la cosa en sí. Las ideas son la objetivación de la voluntad. ¿Por qué es objetivación de la voluntad? En el sentido de ideas platónicas. Porque forma parte del conocimiento de alguna manera. ¿Vale? Esa es la diferencia entre Platón y Schopenhauer, ¿no? El yo, para Schopenhauer, lo conocemos como fenómeno y nunca como cosa en sí. Es decir, como voluntad no podemos conocerla, porque el conocimiento forma parte de la representación. Para Platón, los fenómenos no son. Las ideas, o lo que sería la cosa en sí para Platón, es la verdad. ¿Vale? Pero la diferencia entre la cosa en sí y las ideas es que la cosa en sí es voluntad, es no objetivada, porque no es representación, porque no tiene ese principio de razón que hace posible el conocimiento y porque no es objeto. Y este es el punto más importante. Si algo no podemos calificarlo como objeto, no podemos conocerlo de alguna manera. De ahí el sentido de que la autoconciencia produzca ese proceso de objetivación del sujeto, ¿no? Es necesario que se objetive el sujeto para que podamos conocerlo, ¿no? En cambio, las ideas son una objetividad inmediata. Son objeto y son representación. Esta es la diferencia fundamental entre esta diferencia de las tres características entre cosa en sí y las ideas, ¿no? Entre Schopenhauer y Platón, ¿no? La voluntad en realidad es un continuo presente, porque es puro instinto. Y no tiene esa percepción de pasado, de futuro, nada. Simplemente es un ser constante que no es un objeto y que no puede ser conocido, pero que actúa en el mundo de alguna manera. Y no actúa como sujeto ni actúa como causa, sino como algo necesario, ¿vale? El cuerpo
En realidad es un objeto entre objetos. Pero en realidad es una representación de la voluntad, como decíamos anteriormente, por el hecho de los instintos, ¿vale? Y la representación hace un tránsito hacia la idea. ¿En qué sentido? Cuando, en 4 ocasiones, cuando olvida al sujeto, cuando olvida al objeto, cuando olvida la individualidad y cuando identifica el todo con el uno. En ese sentido, se produce el tránsito de la representación a la idea, es decir, de las cosas sensibles o de los objetos a lo que son las cosas en sí mismas en el sentido platónico, no en el sentido de Schopenhauer. ¿Vale? La idea es un centrarse en lo que es. La voluntad es una cosa en sí de la idea, ¿vale? Objetiva a la idea en ese sentido. Y la voluntad es el en sí del individuo. Y es el en sí de las cosas individuales. Por eso la representación se iguala a conocimiento. Y por último, para finalizar la clase, me gustaría poner un poema, que es lo que pone Schopenhauer al final del capítulo. Dice: "Are not the mountains, waves and skies a part of me and of my soul, as I of them?" En realidad, lo que dice es que las montañas, las olas, los cielos, son una parte de mí y de mi alma, al igual que yo soy parte de ellos. Y esa, en esta expresión poética, es como nos damos cuenta de la realidad de la voluntad. Deja a un lado lo que somos, deja a un lado la personalidad, deja a un lado los objetos, deja a un lado el conocimiento. Es pura sensibilidad que se expresa dentro de esa relación instintiva que tenemos con esa realidad. Y este poema es de Byron, un tal Byron. No sé quién es, pero es muy bueno para representar lo que significa la voluntad. Y hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí la clase de Schopenhauer. Y nada, Clara, ¿tiene alguna duda antes de terminar? De momento no. Perfecto, ¿no? Todo entendido, más clarito que Hegel, ¿no? Sí. Perfecto. Pues nada,